Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos con este pasaje de San Lucas, la tarde del día de la resurrección, en donde pues ya han pasado algunos eventos que hemos escuchado en días pasados, ya sea en el domingo de hace 15 días o también durante lo que fue la semana de la octava de Pascua, en donde vemos muchas acciones, como por ejemplo que Jesús se encuentra a las mujeres, Jesús se encuentra con María Magdalena, Jesús se encuentra con los apóstoles, Jesús se encuentra con estos discípulos que iban a Emaús. Y la pregunta es, ¿por qué se están yendo a Emaús? Mientras que los apóstoles y sus compañeros, otros discípulos, estaban en Jerusalén. Y es debido a que, como dice el mismo Evangelio, dice cuando se encuentra precisamente Jesús con estos hombres, les pregunta de qué cosas vienen hablando y le dicen que si es el único forastero que no sabe lo que ha pasado, y pues le cuentan de que Jesús de Nazaret, un hombre, un profeta, grande en obras y palabras, que pensaban que era el libertador de Israel, pero que los jefes lo entregaron a los paganos para que muriera en la cruz. Y ya pasaron 3 días y pues no ha resucitado, bueno, más bien, no dicen que no ha resucitado, sino que dicen que resucitó, pero ellos no están convencidos. Y esto lo podemos ver con lo que escuchábamos hace 8 días, precisamente, uno de los apóstoles, de los más cercanos a Jesús, que cuando se presenta Jesús el día de la resurrección, pues no está con ellos, que es Tomás precisamente, y Tomás, incrédulo, dice, bueno, si yo no veo la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el orificio de sus llagas en la mano y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y es ahí donde Jesús sale precisamente al encuentro de Tomás, sale al encuentro de estos discípulos de Maús. ¿Por qué? Porque ciertamente los discípulos, también alguno que otro apóstol, tenían la vista en el mesianismo, pero en el mesianismo como lo entendía la mayoría de personas del tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque pues tenemos que Jesús, pues bueno, más bien Jesús nunca se llama el Mesías. Cuando lo interrogan los sacerdotes, Jesús dice que es el Mesías, pero ¿por qué? Porque como dicen, te conjuramos por el Dios Altísimo, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús dice, ustedes lo han dicho. Y es aquí donde el mesianismo que tenían como idea en el tiempo de Jesús, pues era el mesianismo político, un Mesías caudillo que iba a juntar a todo el pueblo de Israel para venir a acabar con el imperio romano que los tenía sojuzgados. Y esto debido a que pues realmente si vemos a lo largo de la historia de todo el pueblo de Israel, pues podríamos decir que no han tenido mucho tiempo en una soberanía en donde el pueblo de Israel sea totalmente libre. Podemos descubrir que pues desde que llegan a Canaán, pues están las guerras contra los amalecitas, contra los filisteos, contra los madianitas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega el tiempo del rey David, pues entonces sí le da esa soberanía al pueblo. ¿Por qué? Porque va a vencer a todos sus enemigos y entonces el pueblo de Israel va a tener pues un tiempo de paz, que van a ser el reinado de David y el reinado de su hijo Salomón. Después del reinado de Salomón, el pueblo se divide. ¿Por qué? Porque unos querían que uno de los hijos de Salomón fuera su rey y otros querían que otro hijo de Salomón fuera su rey. Y así como se unieron con David para formar la gran nación de Israel, pues así también se separan, quedando el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Y es aquí donde pues viene primeramente el imperio babilonio a acabar con el reino del norte, y al reino del sur, como lo ve como poca cosa, solamente queda como un pueblo tributario, y todo el reino del norte es deportado a Babilonia.
Después viene precisamente el reino o más bien el imperio asirio, que viene a derrotar al imperio babilonio. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que cuando vienen los asirios, entonces sí se llevan también a la deportación al pueblo de Judá. Entonces se destruye el primer templo, o el llamado templo de Salomón. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo, podríamos decir que se acaba y se van a Babilonia, que pues aunque quedan los asirios, pues podríamos llamar que cambia un poquito el nombre de Babilonia a Nínive, y es ahí donde van a estar precisamente hasta que llega un tiempo en donde se va a levantar otro gran conquistador y va a venir el imperio, pues ciertamente podríamos llamar el imperio macedonio, porque Grecia no estaba totalmente unificada. Vienen los macedonios con el gran Alejandro Magno, que inclusive aparece en las escrituras en el libro de los Macabeos, y viene a conquistar todo bueno, no todo, pero la gran mayoría del mundo conocido de ese tiempo. Entonces, pues a la muerte de Alejandro Magno, pues vienen los problemas. ¿Por qué? Porque los generales se empiezan a dividir. Y entonces, Egipto es el que va a quedar fuertemente con el reino ptolomeico. ¿Cuáles son los ptolomeos? Pues bueno, pues son griegos que van a llegar también a ser la dinastía ptolomea en Egipto, pero pues aunque son los faraones egipcios, pero son de la raza griega, o son ciudadanos griegos los que van a dominar. Y pues bueno, el último gran emperador, o más bien faraona del imperio egipcio de los Ptolomeos, pues es precisamente Cleopatra, que va a tener un matrimonio con Marco Antonio, y precisamente pues van a traicionar a Marco Antonio, lo van a matar, y al darse cuenta Cleopatra de que pues falleció, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, Cleopatra se suicida, y entonces viene el Imperio Romano a conquistar todo lo que era perteneciente al Imperio Helénico o al Imperio Griego. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel sigue sin soberanía, aunque pues se había construido un segundo templo cuando Ciro les permite a los israelitas regresar a sus territorios, y construyen el segundo templo, que cuando llega al poder un idumeo, no es judío, pero adopta la religión judía, aunque fue formado en Roma, que es precisamente Herodes, destruye ese segundo templo para rehacer nuevamente el segundo templo, que también se le suele llamar el templo de Herodes, que es precisamente el que conoció nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde pues había ya muchas revueltas entre los mismos discípulos de Jesús. Está precisamente uno que es Zelota, que es Simón el Zelota, y ellos pues, ¿qué era lo que hacían? Pues juntarse para hacer rebeliones para derrocar al imperio romano. Por eso todo el mundo pensaba que Jesús iba a juntar a todo el pueblo para derrotar al imperio romano, pero nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sí es el Mesías, pero es el Mesías espiritual, el Mesías del que hablan la ley y los profetas, que es para nosotros poderlo llamar así, todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que empezando por Moisés, siguiendo por los profetas y los salmos, es como el Señor les dice todo lo que es referente a Él. Y precisamente dentro de los profetas podemos encontrar a un profeta que le podríamos llamar el profeta mesiánico por excelencia, que es el profeta Isaías, que habla desde su anuncio del nacimiento hasta su resurrección como tal. Y sobre todo el cántico del siervo sufriente no es uno solo, sino son distintos fragmentos de su libro profético, en donde pues va a hablar de Jesús como siervo sufriente. De hecho, San Pedro va a tomar unas palabras del profeta Isaías, que es
fue contado entre los malhechores, fue despreciado, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Y por sus santas llagas, que dice San Pedro, el profeta Isaías solamente dice, y por sus llagas hemos sido salvados. Y es ahí donde pues Jesús da esta catequesis sobre el mesianismo, pero el mesianismo según el plan de Dios, no según el plan de los hombres. Y es ahí donde pues les llena, les reanima el corazón, pero sobre todo el momento de la fracción del pan, la Eucaristía, como se le llamaba en un primer momento la fracción del pan, es donde reconocen a Jesús. Y en cuanto lo reconocen, Jesús desaparece y pues a Jesús, cuando no habían descubierto que era Jesús, pues le dicen, oye, quédate con nosotros porque ya oscurece. Y pues bueno, en ese tiempo el caminar en la oscuridad era exponerse a todos los peligros, pero después no les importa los peligros porque regresan a Jerusalén precisamente para hablar sobre lo que ha acontecido, sobre que han encontrado a Jesús y lo han reconocido al partir el pan. Por eso la invitación de este domingo es que nosotros podamos también estudiar la palabra de Dios, leer primeramente leer los evangelios o leer desde el libro del Génesis para reconocer a ese personaje que es Cristo, que no es solamente un personaje cualquiera, sino es el Hijo de Dios que viene a darnos la salud, que viene a darnos la salvación. ¿Para qué? Para que conociéndolo nos reafirmemos en su amor, en su gracia, por medio de la Eucaristía y los sacramentos, para que después nosotros también vayamos y demos el anuncio gozoso de que Cristo ha resucitado, de que Cristo verdaderamente está vivo. Por eso, un saludo que me encanta en este tiempo de nuestros hermanos ortodoxos, que dice, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Por eso, vivamos en esta alegría, vivamos en esta entrega a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado del dominio de Satanás, del dominio del pecado, del dominio de la muerte, porque Cristo ha resucitado.